Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista en Conclusión TV. En este caso tenemos el honor de presentarles a Mayra Arena, a Pablo Semán, dos de las mentes más lúcidas que tenemos hoy en día a la hora de analizar un poco los contextos políticos, sociales. Van a estar hoy mismo, este miércoles 14 de mayo a las 19, en el Teatro de Empleados de Comercio, con lo que es el inicio de este ciclo de encuentros que se deben llamar Apuntes Urgentes para la Reconstrucción Nacional, una charla que van a poder encontrar luego en el canal de YouTube de Conclusión Completa. Así que bueno, bienvenidos a los dos, muchas gracias por estar, es un honor. Y empezar preguntándoles un poco por lo que es el título, el tópico de este ciclo que hoy los trae acá a la ciudad. Y bueno, que una de las grandes preguntas que se plantea a la hora de comenzar esta reflexión, este debate, es cómo poder enmarcar un proyecto de reconstrucción nacional. ¿Cómo piensan ustedes que debería ser? Principalmente, ¿desde dónde y hacia dónde se podría pensar en una reconstrucción nacional? ¿Querés arrancar vos? Bueno. Como quieras. No, dale. Primero, hablar de reconstrucción ya es medio deprimente, ¿no? Ya cuando hay que reconstruir es porque algo está destruido, y sobre todas las cosas, si uno se asume como peronista y entiende que el peronismo ha gobernado el país muchos años en nuestro país, no son los famosos 70 años de peronismo, pero sí hemos tenido poder y poder de decisión en muchas cosas estructurales que no se resolvieron, ¿no? Me parece que son federales algunas cosas que deberían tener un sentido de nación más en común, y que se usa más que nada la palabra federal para terminar municipalizando o provincializando recursos y cuestiones que son de carácter nacional, creo yo, o que nos preocupan a todos. El ejemplo por ahí más rápido que se me ocurre es la educación, que es un problema que nos debería preocupar a todos como país. Digamos, yo vivo en la provincia de Buenos Aires y mis hijos van a la escuela pública de la provincia de Buenos Aires, pero me preocupa la educación de un argentino de Chaco, de Tucumano, de Chubut o de Catamarca. Y lo mismo pasa con los recursos naturales, y lo mismo pasa con la seguridad, y lo mismo pasa con un montón de cuestiones que terminan siendo desbaratadas, utilizadas como cajas de la política, bastardeando así lo que hace algunas décadas quizás era consenso nacional, ¿no? Teníamos un consenso de que, bueno, hay que pagar unos impuestos para tener educación, hay que pagar impuestos para tener hospital, y hoy con una clase media que se retira cada vez más al mundo de las prepagas y que manda a sus hijos a la primaria, a la secundaria, a escuela privada y después la universidad pública, porque todavía es un poquito buena, hemos convertido todo lo público en algo que queda solo para los pobres, ¿no? Perdiendo así la calidad de lo público, que debería ser igual o superior a lo privado. Entonces me interesa hablar de cosas muy elementales, y hoy creo que son la seguridad, la educación, la logística o el transporte en Argentina, que es esto es algo personal y que me preocupa muchísimo. Y como carácter de urgente me parece que los jubilados y la infancia están en uno de los momentos más críticos. Jubilados, discapacitados, infancia, es decir, los sectores que no tienen quizá agencia, pues los que la pasamos mal o los que nos afecta la inflación somos todos, pero tenemos todavía brazo, fuerza, energía, posibilidades para rebuscarla. Creo que una persona de 70 años que necesita de un trabajo además de su jubilación, porque hoy están por el piso, no tiene una igualdad de condiciones para defenderse. Entonces, hablar de reconstrucción es deprimente porque estamos hablando de volver a lo básico, a lo elemental. Y hoy a la gente le falta eso, lo básico y lo elemental. Le falta para comer a la gente. Y cuando la política se la pasa hablando de sí misma o se la pasa hablando de cuestiones que no son de interés, porque en realidad para mí la buena política es la que hace que la gente no se tenga que preocupar por la política, y la buena economía es la que hace que la gente no se tenga que preocupar por la economía, y hoy estamos bastante lejos de eso, ¿no? Y el peronismo, hay que decirlo, también está bastante lejos de eso. Entonces, desde mi lugar siempre he intentado tratar de no perder el foco,
tratar de no perder ese contacto con la realidad. Ando en transporte público, sí o sí, todos los días. Me atiendo en la salud pública, mi familia se educa en la educación pública, entonces no tengo que bajar a ningún territorio. En el territorio vivo yo y vivimos los míos y de ahí no nos vamos a mover. Así que intentando que el peronismo se reconcilie con eso que antes era siempre natural, ¿no? El peronismo siempre estaba al ras. Bueno, hoy creo que se ha alejado bastante. Y en eso intentamos achicar la brecha. Es deprimente porque, digamos, los gobiernos peronistas al final de su recorrido terminaron con una impronta negativa, los gobiernos peronistas de los últimos 20 años, ¿no? Más allá de si empezaron bien o mal, y entonces uno tiene que volver a construir lo que daba por hecho, ¿no? Recuperar cuestiones que están en la agenda que plantea Mayra: educación, salud, transporte, que es una cosa que es cada vez peor, es cada vez más inhumano el transporte. Y yo a eso agregaría, digamos, a la agenda de la recuperación, o sea, lo que toca. Y si nos toca reconstruir, habrá que reconstruir. A mí me parece que en esa agenda de reconstrucción hay una reconstrucción de herramientas, ¿no? Porque una de las primeras cosas que se ha perdido junto con instituciones concretas de atención pública, la salud, la seguridad, la educación, el transporte, aunque sea de gestión privada, es la confianza. La confianza es un bien público que nosotros hemos desgastado, erosionado, y eso ahora juega en contra. Y también hay que reconstruir organizaciones políticas. Yo creo que lo hablábamos hace un rato en otro lado, pero lo que se ve como crisis de representación en buena parte es crisis de los representantes, de que hacen lo mismo de siempre, y lo mismo de siempre no condujo a mejorar, sino más bien a empeorar. Si estamos intentando reconstruir es porque se ha desgastado mucho. Entonces me parece que sí, no me gusta tener que hablar de reconstrucción, pero me parece que es inevitable tener que hablar de reconstrucción, porque llegamos a un grado muy bajo y habrá que esperar, o más bien actuar, la renovación de repertorios, de figuras, de propuestas de acción, de organizaciones. En ese sentido me parece interesantísimo digamos, la actividad, no porque esté yo, digamos, sí porque está Mayra, pero digamos, lo que significa el Sindicato de Empleados de Comercio como instancia de rearticulación de una parte de la sociedad argentina, en un contexto, y eso también es para mí parte de la agenda, aunque es una agenda menos tangible, porque no tiene un único lugar público de ejecución esa agenda, pero si uno compara lo que pasaba hace 20 años con lo que pasa ahora, yo creo que en algún momento, hacia los 2000, habíamos perdido la idea de un destino común, ¿no? Y la reconstrucción nacional tiene que ver con tener un destino común. Pero ahora tenemos algo peor todavía que no tener un destino común, que es creer que el único destino posible es eliminando una parte de los argentinos, ¿no? Y eso está en el espacio público, cuando el presidente dice hay argentinos de bien, argentinos de mal, ¿no? Está haciendo ingresar a la agenda la idea de que este país solo puede mejorar desprendiéndose de una parte del país, ¿no? Y eso está en relación a cuestiones de la población, en relación a cuestiones del territorio, en relación a cuestiones de las instituciones, ¿no? Para Milei todo es un lastre: la población, las Malvinas, las empresas, las rutas. Bueno, eso también es parte de lo que debe ingresar a la agenda de la reconstrucción, que es cómo revertir la percepción de que ya no solamente no tenemos destino común, sino de que el único destino posible es matarnos entre nosotros. Claro. Y bueno, un poco pensando también, agarrando algunas de las cosas que mencionaron, pero a la hora de hablar justamente de representación, ¿cómo, habiéndose perdido la confianza también justamente en la política, en los políticos, cómo se recupera también esa representación de la gente, y cómo también se vuelve a convertir los problemas de la política en los problemas que se deben resolver, en las cuestiones
desde las más elementales, como vos mencionabas, la educación, la seguridad, ¿cómo se reconstruye eso y desde dónde? ¿Desde la conducción, de las bases? La verdad es que yo no tengo más que alguna aproximación a eso, no pretendo dictar cátedra. A mí me parece que hay una cuestión que es: el peronismo históricamente, salvo durante los golpes de Estado, estuvo en la gestión pública al mismo tiempo que en la sociedad, ¿no? Y va perdiendo espacios en la gestión de aparatos del Estado, al mismo tiempo que, por una transformación muy importante de la sociedad, el Estado incide cada vez menos en experiencias de la población, y cuando incide muchas veces negativamente. Mucha gente no tiene una experiencia feliz del Estado. Entonces, yo creo que hay que operar en dos situaciones diferentes, en dos lugares diferentes. Por un lado, digamos, los sectores del peronismo y de tentativas de representación popular, en la medida que operen del Estado, tienen que recrear esa confianza, tienen que saber dónde actuar, elegir muy claramente sus objetivos. Por ejemplo, seguridad y transporte, que muchas veces no se tomaron por un prejuicio o directamente porque se desconocía el tema, que es el de transporte, es importantísimo. Pero por otro lado también la pregunta tuya involucra otra cuestión, que es con qué expectativas debería enfrentarse este momento, ¿no? Perdón que yo soy el más viejo de esta sala, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo diría algo que debería decir las personas más jóvenes, que es, bueno, probablemente la reconstrucción no es de acá a 2 años. O mejor dicho, el plano final de esa reconstrucción, o el plano más avanzado de esa reconstrucción, no es de acá a 2 años, o no necesariamente es de acá a 2 años. Ahora, lo poco que se puede hacer ahora es muchísimo, y no hay que dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, si uno se está preguntando, el peronismo y la representación popular se van a recuperar y van a derrotar el proyecto de Milei en 2027, no, la verdad que no lo sé. Es muy difícil. Ahora, hay millones de tareas para hacer, y algunas de esas son desde la sociedad, desde los lugares que, por ejemplo, el peronismo se ha ganado en la sociedad. Insisto, pero que vuelva a esto, porque a mí me parece, digamos, importante la presencia de las organizaciones libres del pueblo, ¿no? Decía Perón, y en parte esas son los sindicatos. Esos son lugares de rearticulación importantísimos, que ustedes tienen más experiencia que yo en eso, y que hay que tenerlos muy en cuenta para hacer una acumulación de fuerzas a futuro. Tal cual. Y pensando un poco esto también, ¿no? El lugar que deberían ocupar los trabajadores en esta reconstrucción nacional, teniendo en cuenta el momento en el que estamos ahora, digamos, con cada vez menos empleo, con una cuestión de, paritarias pisadas, ahora salió lo de las indemnizaciones, va todo pronto a una reforma laboral, hay un ataque constante a los trabajadores que después también se ve reflejado, por ejemplo, en la situación del transporte, cómo cuesta cada vez más movilizarse. Carísimo. Y hay algo ahí también de, cómo se contiene todo eso y cómo se integra en este plan a los trabajadores, pero también esta pregunta que está como siempre latente de cuánto puede aguantar la gente también en este contexto así, y qué va a quedar de eso después, porque justamente volviendo ahí a educación, transporte, son ejes donde este gobierno está directamente atacando, digamos. Entonces, dependiendo cuánto dure, pero no sé, capaz después de tierra arrasada, cómo se reconstruye también a partir de eso. Primero, la sorpresa o no, cada uno tendrá que tener honestidad intelectual respecto al tema de todo lo que está dispuesta a aguantar la gente con tal de no ver a un peronista en el poder. Y eso hace que algunos, incluso viendo eso, digamos, viendo lo que te ganó, viendo cuál es el modelo, cómo vive la gente, el sacrificio que está haciendo,
Sin embargo, no se les escapa una sola autocrítica. O sea, están convencidos de que la gente se equivocó, de que lo engatusó, la bronca o lo que sea, pero ellos a sí mismos no se ven ningún problema. Cuando en realidad, a ver, que hayan elegido eso antes que elegirte a vos, y un poquito, no digo ser tan inseguros, ¿no? Pero un poquito te dan ganas de pensar. En segundo lugar, y esto es lo más importante y con lo que machaco hace años, el peronismo no es el partido de los pobres. El peronismo no es el partido de los pobres. No es el partido de los pobres y no es esa su centralidad. Es un partido que siempre tuvo en cuenta a los sectores pobres, que siempre los abrazó, que siempre les dio derecho a ser felices, ¿no? De ser pobre pero poder tener un juguete, ser pobre pero poder tener una bici, ser pobre pero poder tener una máquina de coser en su momento o una computadora hace no tantos años. Pero abraza al pobre y lo convierte en trabajador, ¿no? Y pone a los trabajadores a vivir bien solo por el hecho de que son trabajadores. Y esta es la clave central del peronismo. Porque cuando uno se concentra solamente en que las personas, pobres o trabajadores, tengan capacidad de consumo, y cuando a uno solamente le importa que reciban subsidiariamente o a través de cualquier tipo de transferencia de recursos, billetes que puedan hacer que tenga para comprar, aunque sea lo mínimo para su sustento, me parece que corres de plano la cuestión del trabajo. Por lo tanto, puede venir un tipo y decirte, yo estoy mejorando el país, y en realidad tenemos cada día menos puestos de trabajo formales, peores puestos de trabajo, peores salarios, peores condiciones laborales. Y sin embargo, gente que vive eso, que no es necia, que sabe que está viviendo eso, le cree al gobierno, le cree a la política económica que en realidad esto es por una cuestión que se está trabajando de fondo, ¿no? Que es un sacrificio para que llegue lo mejor. Entonces, cuando vos lográs escindir trabajo de cuestión política, triunfa la perversión política. Porque cualquiera puede hacer lo que se le antoje y decirte que en realidad está trabajando por tu bien mientras vos vivís cada vez más hundido en la miseria y trabajando cada vez más para ser cada vez más miserable y más pobre y tener menos capacidad de compra. Cuando el peronismo se desentiende de esas cuestiones y saca el trabajo del centro y solo se concentra en abrazar a los marginados, a los postergados, también generando incluso cuestiones de celos, ¿no? Porque siempre con los últimos, y bueno, los anteúltimos y los del medio un poquito para abajo también quieren un poquito para ellos, ¿no? Siempre con el que tiene 8 hijos y le falta una canilla, dale, loco, yo tengo canilla, pero tengo que sostener toda esta estructura. Ese juego de identidades y de ir corriendo un poco la cuestión de identidad política, hasta estéticamente, si querés, ¿no? Porque si miramos al kirchnerismo, no se parece tampoco a los pobres y ausentes de este país. O sea, de hecho es toda gente full hegemónica, empezando por Cristina, que es una de las minas más lindas de la Argentina, y siguiendo por todas las minas en el kirchnerismo. No tienen minas fieras ellos. Olvídate que tengamos un lugar en esa mesa. Entonces me parece que esa sobreactuación de lo popular y de lo humilde, cuando en realidad los sectores populares son los que más quieren acceder a ciertas cuestiones y tener por sus propios medios, sin renunciar al mérito propio, ciertas cosas, nos han costado carísimo. Y hoy hay un rechazo profundo al Estado y a todo lo que brinda, al punto de incluso ir en contra del bienestar propio, pero con tal de no soportar más peronistas o más gente teniendo cajas peronistas, hay un gran sector de la población que está dispuesto a hacer cualquier tipo de sacrificio. Sí, yo retomando desde lo último y también desde el principio que decía Mayra, creo que digamos, hay una pregunta con la que se enfrentó el inicio del periodo de Milei, que es hasta dónde la gente aguanta. Y yo creo que un poco lo que dice Mayra, yo lo vine trabajando durante todo el tiempo como investigación de campo, ¿no? Que es, ¿por qué la gente dejaría de apoyar a Milei? ¿No? Hasta dónde la gente aguanta. Que tiene que ver con esto que ella dice, que es todo el sacrificio que es capaz de hacer la gente para que no vuelva el peronismo, al que repudia no por gorilismo,
o no solo por gorilismo, porque digamos el bloque antiperonista es heterogéneo, sino también porque digamos, hay una especie de plebeyismo estético que practicó el kirchnerismo, un plebeyismo sin pueblo, que se volvió irritante, ¿no? Sobre todo porque al mismo tiempo que se practicó ese plebeyismo estético, se crearon superestructuras políticas enormes, costosísimas, que solo trabajan para ellas, que tienen disponibilidad de recursos y con los cuales se ha hecho un ejercicio, digamos, vertical, digamos, esa idea de que los derechos te los da es autocontradictoria. Si son derechos no te los da nadie, son derechos, ¿no? El peronismo instituyó derechos históricamente, no dio derechos, que es otra cosa. Y para eso cambió la Constitución, y para eso hizo un montón de cosas históricamente el peronismo. Lo de transformar los derechos en una donación personal retrovierte los derechos en una situación casi de patronazgo, en la cual se entiende por qué, por ejemplo, la gente dice, no, nosotros no queremos ver más a estos tipos. Y después hay otra cuestión que yo creo que hay que empezar a pensar, y que tiene que ver con un peronismo, para mí, del siglo XXI, que es que la estructura social de la Argentina se transformó. Entonces, hay que pensar cómo entran, si es que entran en la misma unidad básica o en un conjunto de unidades básicas muy diferentes, el tipo que está en los movimientos sociales y hace piquetes, el taxista, que también puede ser peronista y le cortan la calle de los piquetes, el pyme, que necesita tomar el taxi, ¿no? Y un montón de gente, porque la Argentina, digamos, de la mitad para abajo, y yo no creo que el peronismo tenga que representar solo eso, pero supongamos, de la mitad para abajo se heterogeneizó. El abanico de sujetos sociales se heterogeneizó, y no solo en términos de estratos sociales, sino de localizaciones geográficas, de generaciones, de reivindicaciones. Bueno, entonces el peronismo para poder representar le espera una tarea muy complicada, ¿no? Que tiene que efectuarla si quiere superar la crisis de representación que tienen los dirigentes peronistas. Insisto, la sociedad tiene otra cosa, que es no confía, no es que la crisis de representación de la sociedad es que la sociedad es caprichosa y casquivana y dice, ay, no me representa, ¿no? Que es un poco la actitud irónica con la cual el kirchnerismo se relacionó con la gente que decía, no me representa. No, hermano, ¿cómo querés que me represente esto? Es un mamarracho, ¿no? Entonces, hay un trabajo hacia la sociedad que en parte, vos lo dijiste antes, ¿no? Que ya esa idea que tiene alguna gente dentro del peronismo de bajar al territorio, bueno, bajate del pony. O sea, ¿por qué vas a bajar al territorio? ¿No era que estabas en el territorio? Históricamente el peronismo... No, perdón, y otra. Los que dicen, ponele, cuando van a un barrio, que dicen, yo piso el barro hace 15 años. Y yo pienso, hijo de puta, hace 15 años que vas y todavía no le llevaste asfalto. Claro. O sea, sos estructura política, vas hace 15 años están igual, me estás tomando el pelo. Y eso es impresionante, porque hay temas de infraestructura que son importantísimos, ¿no? Yo me acuerdo, mi primer trabajo de campo, yo lo empecé en el año 88. Y vi el periodo de la hiperinflación en el Gran Buenos Aires, y vi la llegada de Duhalde y las inundaciones que había durante esa época. Y una cosa que pasó durante la época de Duhalde, en el primer gobierno, cuando Duhalde pide el fondo y va a gobernar la provincia de Buenos Aires a partir del 91, es que Duhalde hizo calles, asfaltos. Y está bien, la gente tenía salarios muy bajos, había perdido muchísimos empleos, pero esas calles eran casi un aguinaldo para la gente, porque no perdía la ropa 3 veces por año porque dejaba de inundarse su casa, ¿no? Bueno, eso que hizo, no digo que fue la mejor época del peronismo, para nada, pero en todo caso, ni eso tiene en cuenta el actual peronismo, que no sabe cómo relacionarse con la diversidad de demandas y la heterogeneización del espacio, y elige de su espacio lo que le conviene, lo que le aplaude, lo que lo consolida, más bien lo que consolida a los dueños de las organizaciones políticas. Tal cual, y sí, aparte
pensaba, bueno, esto de la militancia de territorio, que sí, es algo que ya lleva hace décadas que se viene diciendo. Claro, y aparte son los protagonistas ellos, ¿eh? Claro. Ellos todo el tiempo. Queda clarísimo que ellos son los que entran y salen. Entonces, hay algo que a mí me molesta muchísimo, sobre todo acá hablo en calidad de ex pobre, que es haberle quitado al pobre su capacidad de agencia, ¿no? Ver al pobre como un receptáculo, alguien que hay que darle subsidio, que hay que darle garrafa, que hay que darle un plan, que hay que darle una guache. Y el derecho te lo dan en esa misma calidad. ¿Viste? Y nunca como activo, ¿no? Y pasa todo el tiempo, quienes tratan con familias pobres, por supuesto que hay familias con problemas de desempleo estructural y uno siempre se puede encontrar con casos extremos, pero en general no es lo que ocurre. En general son los sectores más pobres los que quieren pagarte con lo que tienen, lo que vos estás haciendo por ellos, los que quieren encontrar trabajos mejores que lo que tienen, los que sienten que están más calificados que lo que hacen en sus trabajos. Digamos, la mujer que limpia siente que le daría el cuero para atender un negocio, pero no le da la presencia, o no la contratan, o no le dan la oportunidad. La mujer que atiende un negocio siente que podría trabajar en una oficina, pero le pasa exactamente lo mismo. Entonces, si no subimos esa vara, si no les devolvemos a los sectores pobres esa capacidad de agencia, hasta por un tema de respeto, ni siquiera lo digo por un tema de pragmatismo político, lo que va a pasar es que esos sectores se sienten muy insultados y muy ninguneados, ¿no? Muy bastardeados. Y por lo tanto no se van a identificar políticamente con alguien que los pone en ese lugar tan pasivo. Nadie quiere ser visto como un pasivo, ¿no? Ni siquiera, por ejemplo, los jubilados cuando se retiran de la actividad laboral hay toda una disputa sobre cómo hablar de esos temas. Y me parece que volver a poner el trabajo y la producción y el progreso, perderle el miedo a la palabra mérito, ¿sí? No confundir mérito con meritocracia. No confundir, devolver la individualidad a las personas, a los proyectos, sin confundir eso con individualismo. Son cosas totalmente distintas, o son cosas que al menos se pueden separar en términos políticos, para recuperar algo cercano a una identificación, para recuperar algo cercano a que, no digo que nos dejen de odiar los sectores que históricamente nos odiaron, pero sí creo que nos está odiando gente que antes nos bancaba. Nos está odiando gente que antes nos votaba, que incluso nos militaba. Entonces me parece que hay que revisar muchísimas cuestiones, y el respeto por el otro, por su unicidad, por su voto, por su identidad política, me parece que puede ser el primer paso. Y ¿vos cómo piensan ustedes que esa persona desencantada, que ya llegó al punto del hartazgo, porque quizás alguna parte de ese sector en su momento votó a Macri y después volvió a votar a Alberto, y que ahora dijo, bueno, ya me cansé de que me tomen así, de estos discursos, ¿piensa que se sienten representados en algo con Milei ahora, o es más una respuesta antiperonista, netamente? No, a mí me parece que, mira, yo creo que hay que combatir fuertemente la idea de que nos odian porque somos peronistas, cuando en realidad no es que nos odian porque somos peronistas, sino porque no resolvimos problemas de salud, de seguridad, de trabajo, de salario. Entonces, está esa frase que dice, ¿no? Nos persiguen por nuestras virtudes, no por nuestros defectos. Sí, bueno, pero también no tengamos tanto defecto, porque estamos regalando defectos para la interpretación de los otros, ¿no? O sea, aparte es culpar a la gente de cosas que la culpa lo tienen los dirigentes del peronismo. Entonces eso a mí me parece clave entenderlo para reconstruir cuerpo político. Por otro lado, el lazo político en general tiene una dinámica como la relación amorosa. No es un lazo totalmente racional, nunca fue un lazo totalmente racional, nunca fue un lazo donde estuvieran los sentimientos exentos. Ahora todo el mundo descubrió las emociones, siempre estuvieron las emociones en la política. Y entonces, hay una canción que dice, vos abusaste de la regla 3, que en el fútbol es el reemplazo, ¿no? Entonces, la primera vez ella te perdonó porque los momentos felices habían dejado raíces. Bueno, eso pasa con la gente, digamos.
La decepcionás una vez, 2 veces, 3 veces y bueno, más o menos te banca. A la quinta que la decepcionás te odia. Y empieza a ver el WhatsApp y dice, pero el 24 de febrero de 2003 también me habías hecho una, ¿no? Y como dice la canción, la traición duele hacia atrás. Entonces, esto de que nos odian tiene que ver con eso, con que el dolor es retrospectivo y el odio mira hacia atrás. Y va encontrando todos los días una razón, ¿no? O sea, y la casa que me hiciste, pero se está rompiendo, ya se está rompiendo. ¿Con quién contrataron esta casa, no? Eso por un lado. Con Milei hacia adelante, bueno, hay una mezcla. Primero, el voto a Milei no es homogéneo, no votaron las mismas personas, y ni es que todos los votantes de rap, de los trabajadores de Rappi votaron a Milei. Ahora, hay una parte de la sociedad argentina muy importante que también tiene, por distintos motivos, hizo un lazo amoroso con Milei. Entonces, por ejemplo, pasa Libra, ¿no? Y yo me acuerdo que con todas estas cautelas que yo tengo, que pienso exactamente lo mismo que Mayra, qué sé yo, fuimos a hacer trabajo de campo para ver qué pasaba, pensando que por ahí había una reacción. Rápidamente nos dimos cuenta que, digamos, había una minimización, un no querer saber de eso, porque privilegiaban el lazo amoroso, como cuando uno no quiere ver que la pareja está en otra, ¿no? Entonces, bueno, con Milei pasa eso, o sea, no se puede trabajar a esperar la decepción. Más bien hay que trabajar para construir una nueva posibilidad de encantar y de atraer, y es difícil eso desde el llano, y es dificilísimo desde el llano, pero es la única que te queda. Después, si la gente se decepciona de Milei, cómo, y qué sé yo, es otra milonga. Ahora, ¿con quién vas a ir vos a encantar y a producir un nuevo lazo? ¿No? ¿Vamos a ir con la bruja Cachabacha o con el hada Patricia? ¿No? Perdón que mis referencias muy antiguas. Tenemos que ir con gente que sea capaz de producir encantamiento, no gente que tenga que dar explicaciones, no gente que tenga prontuario, que tenga que decir, no, bueno, pero aquella vez que te engañé, y la otra también, bueno, hermano, eso no va para nada. Entonces por eso hay que apostar a nuevas figuras. Bueno, y de ahí también incluso hay una cuestión que ya desde los primeros meses de Milei ya había como una actitud hasta casi pasiva de algunos sectores de una oposición que... seguros de que iba a caer. Claro, sí, claro. Sí. En 6 meses ya está, como esa cuestión de esperar a que implosione por sí mismo. Aparte, otros que no tienen honestidad intelectual, como vos dijiste, los mismos que decían que no iba a ganar Milei, después dijeron, nosotros sabíamos seguro que iba a ganar Milei, y después dijeron, se va a caer en 3 meses. Sí. Bueno, hermano, ponete de acuerdo, aunque sea en eso. Hay dirigentes que no tienen ni honestidad intelectual. Perdóname, Mayra, ahora te dejo. Y han sido incapaces, eso es impresionante. Yo todavía lo quiero decir, ¿no? O sea, me duele todavía ver que los dirigentes del peronismo que recibieron el voto del 44% de la sociedad argentina no le hayan dado las gracias porque los votaron. O sea, yo no digo que hagan autocrítica, porque eso es esperar mucho de ellos. Loco, den las gracias porque los votaron. No, y esto también de, bueno, por un lado esto de los sectores que esperaban que implosionen a sí mismos, que eso, que seguramente también son los mismos que ahora dicen que no, que siempre sabían que iban a estar así de sólidos, etcétera. Pero bueno, también en el caso de que hubiera sucedido, ¿qué hay para ofrecer? Primero, ¿Qué es lo que viene después de eso? La fantasía ahora de este sector del peronismo, de esta cosa de que cuanto peor mejor, porque la gente se va a cansar, claro, entonces va a venir a nuestros brazos. Viste, en el 2001 la gente decía que se vayan todos, no decían ni viva Perón, ni venga Duhalde, ni vengan estos. O sea, después se aceptó un orden a ver cómo arrancábamos, pero querían que se vayan todos. Cuando hay enojo, me parece que ahí la repartija es la gente reparte bastante parejo. Y lo otro, y lo que a mi criterio es imperdonable, o lo que a mí más me duele, quizás por peronista, o por creer que si uno tiene un interés en la política, tiene una determinada obligación para ser activo, es estar esperando que sea la gente la que haga la revolución. Claro. Y el peronismo nunca hizo eso.
el peronismo los derechos los impuso, llegando al poder democráticamente y haciendo las cosas como había que hacerlos para que la gente viva mejor. Esto de tirarse a hacer la plancha para que la gente sea la que, apretada por el hambre y la miseria, salga a la calle a poner el cuero, porque los muertos siempre los ponen los pobres, olvídate de eso, para que vos después llegues cómodo al gobierno y a rearmar tus estructuras de orga y de caja política, me parece una mezquindad nunca antes vista. O al menos yo, que nací en democracia y que tuve la suerte, ¿no?, de no vivir ciertas épocas mucho más duras. Eso me parece de una comodidad y una mezquindad enormes, y también de desligarse de la responsabilidad que se tiene como sujeto en la política, ¿no? Yo nunca fui funcionaria, nunca laburé en el Estado, pero me hago cargo como persona que ha votado toda la vida al peronismo y que habla y apoya al peronismo, y me frustra bastante ver un peronismo pasivo que juega a esperar a que sean los hambrientos los que hagan la revolución, ¿no? El peronismo nunca fue tan garca. Además porque, digamos, si uno piensa en la experiencia del primer peronismo, ¿no? Esto que vos estás diciendo para mí tiene que ver con una subestimación espantosa de la sociedad, de los sectores populares, de los trabajadores. Pero el primer peronismo hizo cosas que en condiciones hoy irreproducibles, pero en todo caso es interesante porque Perón, desde el 43 y desde mucho antes también, viene viendo cómo es la sociedad. Entonces, más que esperar, opera sobre ella. Lo que es irreproducible es que Perón hacía eso desde el Estado. El peronismo se hizo al mismo tiempo desde el Estado y desde la sociedad civil. Y esa posibilidad hoy no está, porque no hay un grupo de oficiales unidos, no hay la visión estratégica que tenía un Perón, no está eso, pero sí está esa idea que tenía Perón que, a ver, en lenguaje del Perón de esa época, era las masas son activas, ¿no? Y entonces, digamos, hay que producir una confluencia entre élites políticas y las organizaciones libres del pueblo, los sindicatos, lo que fuere. No, el peronismo actual, muchos dirigentes del peronismo actual están, o sea, justamente esa pregunta de hasta dónde aguanta la gente, que están esperando que se rompa un dique. Casi como pero que pensando aparte que van a ser ellos lo que van a... Claro, pero reproduce el mismo abandono que tuvieron sobre los sectores populares durante sus gobiernos, dejando de lado temas importantísimos y haciendo mímica. Ese mismo abandono se produce ahora cuando la única pregunta que tienen muchos dirigentes políticos, no solo peronistas, y eso es interesante también, es ¿hasta dónde la gente aguanta? ¿Y vos qué vas a hacer? ¿No? Después se preguntan por qué hay crisis de representación. Y bueno, estás esperando que la gente no aguante. Es muy cómodo. Te estás esperando, viste, que un operativo clamor cuando vos nunca fuiste nada. No, y que aparte si la gente pero aguanta... si yo hago un operativo clamor, que me vengan a buscar. Bueno, ¿quién sos vos? ¿Viste? Y otra cosa que también me resulta interesante es, bueno, un poco lo que hablábamos antes de la gente desencantada y el cómo volver a conectar, a dialogar con esa gente que claramente ya está fastidiada a este punto. Cómo dialogar también en un contexto de cada vez más deshumanización, de cada vez más hiperindividualismo, donde se baja una línea de cada vez una violencia discursiva, digamos, cómo se entra también dentro de ese engranaje en el que está inmerso, creo que el mundo en general hoy, pero que también está entrando a Argentina, claramente desde una bajada oficial, pero que cala un poco hondo en la gente. No sé, para mí, a ver, yo hago una distinción entre los dirigentes actuales del Partido Justicialista, los que fueron ministros y durante los últimos 4 gobiernos peronistas, no el de Alberto solamente, y la gente que vota el peronismo y la gente que es peronista y los militantes de las organizaciones vinculadas al peronismo, sindicatos, movimientos territoriales, eso para mí es otra cosa. Entonces, la pregunta para mí tiene 2 aspectos. Yo no sé qué tienen que hacer los dirigentes. Por mí, los dirigentes tienen que ir a reeducarse todos, deberían, digamos,
cargar el piano para que otros toquen y organizar relevos. Y después está, digamos, lo que yo pienso que tienen que pueden hacer ustedes, que tendrían que hacer ustedes, que tal vez están haciendo ustedes, que es, ustedes ya están dialogando con la gente, ustedes ya están reconectando con la gente, ustedes están conectando con la gente. Los que no conectan con la gente son los dirigentes políticos que ven el mundo a través de encuestas, de las redes sociales, y que terciarizan la conversación a través de focus groups, y que mandan a alguien a conversar con la gente, cuando antes lo que hacía un dirigente político era conversar con la gente, ¿no? Entonces, para mí esa pregunta se desdobla. Y ustedes hacen bien la construcción de representación popular. Los que no la hacen bien son los dirigentes, o los dirigentes actuales del peronismo. Es un momento muy complicado porque todas esas superestructuras que construyó el peronismo son impotentes para ganar, pero son absolutamente funcionales a la obstrucción de una renovación, ¿no? Son el perro del hortelano, no come ni deja comer. Y ese es el gran problema que tiene la gente que se hace las preguntas que vos te haces, que son por ahí mucha de la gente que nos está escuchando, o la pregunta que se hace Mayra. Entonces yo, digamos, mi respuesta es para esa gente, no para, qué sé yo, que los dirigentes políticos hagan como puedan o no sé qué es lo que tienen que hacer, porque no sé qué están pensando. Creo que están pensando en salvarse ellos, no están pensando no están pensando en primero la patria, después el movimiento, después los hombres. Están pensando primero yo, después el movimiento y después la patria. Un síntoma de eso es que el peronismo discute el peronismo, ¿no? Y las discusiones de peronómetro, las discusiones de interna, las discusiones, todo eso pasa cuando no hay proyecto y cuando no hay prioridad. Si uno pone los ojos en la patria, todo lo demás viene por añadidura. Tal cual, e incluso ahí en eso último también hay una cuestión un poco, sobre todo de estos últimos meses, este último tiempo, de un poco el espectáculo de esta interna a cielo abierto, digamos, que también muchas veces termina apareciendo, o sea, para el que lo ve desde Rosario, desde el interior de otro lado, una discusión ajena, y también te da un poco esa sensación de desconexión entre el peronismo y la gente. Eso hace más difícil la tarea, porque yo creo que cualquiera que expresa una sana intención de renovación se choca con el ejercicio de la censura por parte de la conducción actual del peronismo, que se cree la dueña del peronismo y es dueña de los principales recursos institucionales. No es la dueña ni del peronismo ni del voto popular. Y es muy difícil, porque hay que hacer estrategias, como hacía Francisco, de aproximaciones sucesivas y oblicuas a ese objetivo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a los dos, ha sido un placer, y bueno, éxitos ahora con la charla, que como anticipábamos antes, después seguramente la van a poder encontrar completa en el YouTube de Conclusión. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.